¿Cómo ha sido la evolución del paro en Euskadi en el último mes? Vemos los datos de la comunidad, es el conjunto de la comunidad autónoma vasca. El incremento ha sido del 1,78, casi 3.000 trabajadores, 2.991 desempleados para ser más exactos. Algo que por territorios veis cómo se reparte. Vizcaya, 1.480, Guipúzcoa, 938 y en Áraba, 573 personas más para engrosar esa lista del paro. En Euskadi, total, 171.069. Hay que decir que en Nafarroa también ha subido un 1,68, ya en Navarra hay 51.849 personas en paro. Con estos datos, ¿qué reflexión podemos hacer, Alfredo? Bueno, pues que por desgracia todavía estamos sometidos a la vorágine del gobierno de ese desendeudamiento a base de despidos. Así no vamos a ningún lado. A pesar de haber metido en estas cifras la salida de los cuidadores, de los desempleados, que eso tiene tela también, algún día tendríamos que comentar, pues son cifras realmente malas. Esperemos que le den la vuelta prontito. El gobierno tiene que empezar ya a hacer alguna cosita más, no insistir en los recortes. Vamos a ver si les empujamos a que hagan alguna cosita más para poder salir de este círculo vicioso. Precisamente Fátima Báñez, la ministra de Empleo, ante estos datos se ha mostrado convencida que persistiendo en el actual rumbo de reformas se conseguirá cambiar la situación. Asier Arana. A peor. Se conseguirá, con las medidas que están tomando, se conseguirá cambiar la situación a peor, porque todavía puede ir a peor, aunque justo antes de empezar el programa queríamos intentar que hoy a pesar de ser temas muy tristes, no dar una imagen excesivamente triste, pero es que es muy difícil. Si siguen tomando, si van todas las medidas que toman, van en el sentido de austeridad, de recortes, de abaratar el despido, en lugar de crear empleo, vamos a ir a peor. Cada mes nos enfrentamos a unas cifras del paro que reflejan que la situación de muchas familias, Ainhoa Goicoechea, está empeorando. Parece mentira, pero es que ya mes a mes parece que nos vamos acostumbrando a que la sangría de empleo sigue evolucionando. Tenemos que pensar en un tope, tenemos que ver una salida. Vamos a ver, yo creo que a esto nadie se acostumbra porque además todos alrededor te toca de cerca, ves y detrás de esas cifras del paro hay personas. Y efectivamente una persona no tiene que tener al final ni conciencia ni corazón para que esto no afecte. Pero dicho eso, yo sí me gustaría, y estoy con mi compañero, yo creo que tenemos que dar un mensaje positivo dentro de toda esta hecatombe. Lo que está claro, y alguien tiene que darse cuenta, efectivamente, que las políticas, las determinaciones que se tomaron desde Estrasburgo, desde Europa, y lo que está haciendo España, que simplemente es un control de la deuda y el déficit, sin aplicar ninguna política de reactivación económica, no nos lleva a ningún sitio. Ahora, cuando yo hablo de la luz al final del túnel, hablo de las competencias que tiene Euskadi. Yo creo que Euskadi tiene una herramienta en la mano que no ha sido bien gestionada en los últimos 3 años y medio, que es políticas activas de empleo, que no simplemente es Lanbide, que aquello viene y venía con unos dineros. Creo que el día pasado a mí me gustó y me sube la moral gente como Iñaki González, que explica un poco más e intenta que veamos más allá de lo que está pasando. Es decir, las exportaciones están subiendo, aunque no solamente a nivel de Europa, efectivamente como Alemania ha bajado nos afecta, pero aquí hay mucha gente emprendedora que ha salido a países emergentes. Tenemos que seguir trabajando. Yo de verdad ayer a la noche, y acabo con esto, Claudio, vi un programa en ETV2 que me levantó la moral de gente joven que venía del paro, que la frase era, de esta salimos, ¿por qué? Porque efectivamente hay que agudizar el ingenio y de esta todos juntos tenemos que salir. Pero vamos a quitarnos desde este miedo que tenemos, porque el miedo lo único que te hace es abotargar y no salir. Rubén, de esta salimos, ¿cómo? Bueno, vamos a ver, es verdad que antes de entrar hemos hablado de no transmitir una idea negativa. Ya me perdonéis, es que yo no sé cómo hacerlo. Porque uno tiene la sensación de que al final lo peor que podía pasarnos a todos, porque los datos del paro son dramáticos aquí en Toledo, es caer en la resignación en la que yo creo que esta sociedad está cayendo. Eso es. Que creo que es lo peor que nos puede pasar, pero creo que es al final donde uno está abocado a llegar cuando es mes tras mes, año tras año, porque este es el 6º año que en España se vive esto. Y es verdad que al País Vasco, a Euskadi ha tardado más en llegar, pero que duda cabe que está llegando y está llegando con toda su crudeza, ¿no? La crudeza que estamos viendo hoy, otras regiones de España la han vivido antes
y uno al final se instala en un desaliento y en un desánimo que creo que es difícilmente superable. Yo, por al principio, me gustaría transmitir un mensaje positivo, pero no tengo ni idea de cómo hacerlo. Bueno, pues desde luego los datos, como tú bien decías, Rubén, nos enseñan una realidad dura. Si malo es el dato mensual, peor aún es el interanual, en el que se compara la cifra del paro de noviembre del año pasado y noviembre de este año. La subida alcanza, como veis, el 18%, es decir, que durante el último año más de 26.000 trabajadores vascos se quedaron sin trabajo. Las medidas del Gobierno han sido aplicadas por parte del Gobierno central. Desde luego se confía que esas medidas van a dar sus frutos. ¿Cuándo se va a invertir? ¿Cuándo va a cambiar esta tendencia? Yo de verdad, a España, y no me gustaría que fuera así, pero desde luego le auguro un muy mal futuro, en el sentido de que precisamente fue hace 2 semanas cuando se les preguntaba. El problema de España es que toda su economía productiva estaba basada en lo que fue el superladrillazo. Eso se ha desplomado, eso no tiene vuelta y España tiene que volver a buscar cuál va a ser su modelo económico de futuro. Y hace 2 semanas, cuando se les preguntaba, volvían a insistir en que había que reinvertir en el ladrillo. No, señores, eso no es. Por eso, a mí me gustaría centrarme más en Euskadi. Es decir, en Euskadi, pues en Euskadi hace mucho tiempo que en industria se invierte. En investigación, desarrollo e innovación se está invirtiendo. ¿Qué le pido yo como joven empresaria? Qué osadía, ya tengo unos años, como empresaria y como emprendedora, por ejemplo. Muy pues joven, ahora mismo, a Kutxabank, que abra el grifo. Claro. A la banca que tenemos aquí, que abra el grifo. Bueno, yo es que si no tenemos nada que hacer. El gobierno central, los gobiernos autónomos, todos, digamos lo que digamos, seamos lo desobedientes que seamos, dependemos mucho de la política de la Unión Europea. En este momento están empeñados, los que mandan en Europa, los que tienen el dinero, están empeñados en rebajar la deuda de los países. Y mientras no se rebaje la deuda de los países, no van a soltar el dinero. Y ese es el problema. Entonces, aunque el gobierno pretenda dar dinero a los bancos, que los bancos que están recibiendo muchísimo dinero, que es una cosa que es injustísima y tal, pero no van a poder ¿Va a fluir el crédito? Ayer hablábamos con Manfred Nolte. A fluir el crédito, efectivamente. Pero no sé. ¿Pero cuándo va a fluir el crédito? ¿Cuándo van a soltar la mano? Yo lo que quiero saber, Asier, es cuándo, y me da miedo hablar de brotes verdes, porque teniendo en cuenta estos paros, estamos ahora desayunando con los paros, con los datos, del paro de noviembre. Hablar de brotes verdes, yo solo estoy diciendo cuándo va a cambiar esta tendencia. ¿Cuándo podemos? Es muy difícil que cambie la tendencia si no se cambian las políticas que están detrás. Es decir, que tenemos que tener políticas que fomenten la creación de empleo, que respondan a las necesidades sociales de la población. Si seguimos respondiendo y teniendo políticas absolutamente neoliberales, absolutamente políticas de derechas que dicen que hay que rebajar el déficit y que eso es lo más importante y que la banca cobre es lo más importante y no que los pensionistas cobren, que eso por lo visto no es lo más importante, pues entonces es muy difícil que salgamos porque es un círculo vicioso. El modelo económico, como ha dicho Ainhoa también, nos ha traído a este desastre, el ladrillazo, las grandes obras... No concretamos un poquito. Así es verdad que todo eso, y siempre estamos además intentando hacer análisis generales. Vamos a centrarnos, es decir, Euskadi, ¿esta autonomía ha pedido fondo de rescate al Estado? No. ¿Nuestras cajas han tenido que ser rescatadas? No. Nuestra industria hace muchos años no se invertía más del 8% en el PIB. Sí. Bueno, pues vamos a aplicar nuestras herramientas. Claro, eso es. Vamos a aplicar nuestras herramientas y vamos a empezar a espabilarnos, y pedir señores. Más